Estoy terminando un doctorado en micro y nanorobótica. Soy de Cobán, Alta Verapaz. Normalmente estuve en escuelas públicas. Salgo de un instituto público de Cobán. Me piden como que, ok, que sea hombre, que sea mayor a 27 años. Entonces era como que, ok, soy ingeniera mecatrónica, pero también puedo ser mujer. Siendo del interior del país era como, o consigues un trabajo en la capital o te regresas a Cobán, porque casa no tienes. Y no termino muy bien en ese trabajo, entonces trabajé por 6 meses ahí. Entonces recibo una carta de despido. Y entre todo esto, pues yo conocí que habían intercambios, becas de intercambio a otros países. Tenía que tener un promedio mínimo. No había sido mi mejor semestre, entonces queremos que te salgas de algunas asociaciones porque estás metidas en muchas cosas, tal vez eso te están distrayendo. Pasé 2 meses buscando trabajo en la ciudad capital, nada. Yo decía, ok, hago la maestría, regreso a Guatemala, entonces pues tengo un nivel de educación más alto, entonces ya no entro en competencia con otros cuando esté aplicando a trabajo. O sea, esa era la idea que yo tenía. Empiezo a aplicar y fue rechazo tras rechazo, yo aplicaba y aplicaba un montón. Yo no venía con esa mentalidad, yo venía, miremos qué pasa. Entonces, y empiezo a aplicar entonces a doctorados a otros países aquí en Europa, y durante toda mi aplicación, como ya estaba fuera de tiempo, la mayoría se había cerrado. Yo no hablaba inglés porque en mi educación pública te pueden decir, ok, sí, tenemos una maestra de inglés, pero ni la maestra de inglés sabe inglés, porque yo estaba ilegal en España, o sea, se me había vencido la visa, no podía salir del país y un montón de situaciones. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Buenas noches, Yuseli. ¿Cómo estás? Gusto de tenerte por acá. Buenas noches, pues aquí agradecida por tu invitación, súper contenta Bueno, de poder compartir. fabuloso y un gran placer tenerte, así que me imagino que una hora no nos va a alcanzar para conversar de todos los obstáculos que has tenido en tu recorrido, ¿no? Pero para poner las cosas en contexto, contanos, ¿dónde estás el día de hoy y qué estás haciendo en este momento? Bueno, hoy me encuentro en Francia, exactamente en la parte noroeste, ya casi colindando con Alemania y Suiza. Entonces Ajá. estoy en la última fase, en las últimas 2 semanas de mi doctorado. Estoy terminando un doctorado en micro y nanorobótica. Ajá, un doctorado en micro y nanorobótica en Francia. Así que me imagino, corregime si estoy mal, me imagino que tuviste una educación primaria al estilo francés. Prácticamente te educaste de acuerdo a la vida francesa en Guatemala. Quizá incluso pudiste haber sido vecina del embajador francés en Guatemala y por eso las puertas de Francia se te abrieron inmediatamente, ¿no? ¿Cierto? Pues no, todo lo contrario, o sea, ahorita Todo lo contrario, sí, nada de eso es todavía no te cierto. hablo francés, entonces ahí estoy que intento aprender, pero se logra uno sobrevivir, aunque no Se, sepas francés. Ajá, y eso nos lleva también un poquitito más entonces a entrar en materia. Contanos entonces, bueno, ¿dónde sacaste tu primaria? ¿Qué tipo de educación tuviste? Ya que no tuviste una educación francesa, me imagino que tuviste algo diferente. Contanos, contanos. Ok, primero que soy de Cobán, Alta Verapaz, entonces mi educación fue básicamente en diferentes escuelas en Alta Verapaz. Entonces estuve rotando un poquito de escuelas por el trabajo de mis papás. Entonces normalmente estuve en escuelas públicas, cualquier escuela pública que tú puedas ver, ahí estuve estudiando. Entonces estuve estudiando en escuelas públicas desde mi primaria hasta el diversificado. Entonces hasta ahí pues ya cambió un poco la situación, pero desde el comienzo todo fue público. Todo fue público y para eso y para el contexto de Guatemala es una situación, eso es un gran obstáculo, ¿no? Porque no es algo de decir, bueno, yo me eduqué a la francesa, aquí es todo fácil, ya tengo el sistema y aquí me voy porque simplemente es un camino fácil. O sea que aquí hay muchos elementos de rescatar, porque me imagino que los obstáculos empiezan desde ese momento, algo que para muchos es muy natural. Bueno, yo estudié en la capital y entonces es fácil irme, pero me imagino que hubo una transición importante para venir de una escuela pública, para venir del interior del país a tener acceso a educación universitaria en la ciudad capital. Entonces, ¿cómo se logra eso? Porque al final, entiendo, te graduaste de la Universidad del Valle de Guatemala, ¿no? O sea que ahí hubo un brinco cuántico dentro del contexto de Guatemala, ¿no? Sí, y como tú dices, fue un brinco cuántico porque salgo de un instituto público de Cobán, donde normalmente podemos llegar a ser hasta 1.000 estudiantes.
entre primero y tercero básico, donde te puedes encontrar secciones desde la A hasta la, creo que H o I. Entonces, conoces a casi todo el pueblo ahí. Entonces, ya después de estar estudiando este básico, había un programa de becas en su entonces llamado Excelencia, Programa de Excelencias Académicas, becas de excelencia académica que daba el Ministerio de Educación. Ujú, Este programa era solo para escuelas públicas. ujú. Entonces, tenías que ser electo por alguno de los profesores o que te recomendara uno de los profesores. Entonces, ibas a hacer el examen. Si ganabas el examen, entonces te decían como las opciones que habían para irte a estudiar el diversificado a colegios, ya eran colegios privados. Entonces, cada departamento contaba como con dos colegios y podías ganar media beca o beca completa. Si ganabas media beca, te quedabas en tu departamento. Si ganabas beca completa, tenías el chance de buscar un colegio que estuviera en otro departamento. Entonces, ese fue mi Ajá. caso, que yo al principio pues soñé con la media beca y estudiar en uno de los mejores colegios que habían, pues que sigue habiendo en Cobán, creo yo. Es lo mismo que decimos, no es que sea bueno, pero tiene los recursos para darte una mejor educación, que es lo Ujú, que algunas veces falta en las escuelas públicas. Al saber que gané una beca completa, yo había aplicado a la Universidad del Valle Campus Sur, que ujú. la diferencia con la del Valle Campus Central es de que en Campus Sur te dan la opción de sacar un técnico universitario donde haces 4 años, pero haces el bachillerato con los 2 años de técnico universitario. Vas a la universidad de 7 a 5 de la tarde todos los días. Entonces es como unión de bachillerato y técnico. Entonces así termino yo en VG Campus Sur, pero la beca solo me cubría los 2 años, no los 4 años. Entonces mis papás no tenían y- esta parte económica para poder sustentarme, porque me moví de Cobán a Escuintla, el campus sur de la del Valle está en Santa Lucía Cots. Entonces ya de ahí, al no tener esta posibilidad de continuar, aplico a las becas de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, la que gano para poder estudiar ingeniería mecatrónica ya en la del Valle. Entonces fue como que, ok, salto de Cobán a Escuintla y después de Escuintla a la capital. Ajá, o sea que ya venimos saltando ahí, pero para hacer todos esos saltos me imagino que no es solamente decir, bueno, yo quiero irme a la capital, yo quiero irme a esta buena universidad en el campus sur y bueno, o sea, hubo muchos retos para lograrlo, pero eventualmente se logra ese camino que ya de por sí es un reto importante, ¿no? Y te abre las puertas la ciudad de Guatemala gracias a esa beca de la Juan Bautista Gutiérrez. Entonces, bueno, uno podrá decir, bueno, fabuloso, se le facilitó la vida, pudiste estudiar fácilmente en tu carrera, te graduaste, me imagino, y por eso se te abren las puertas del mundo, ¿no? Por haberte graduado de una de las mejores universidades del país y no de la facultad de ingeniería mejor del país, simplemente se te abren las puertas de todo lo que querés lograr, ¿no? Sí, esa es como la idea errónea que uno tiene. Dice, soy la quinta promoción de mecatrónica, no hay mecatrónicos en Guatemala. Yo al salir de aquí tengo trabajo fijo, medio mundo me va a estar buscando. Pues no, no, no era el No caso, funciona así, no no, funciona no así, no. funciona así. Y esos son Y golpes duros, ¿no? Porque se da uno cuenta, bueno, después de tanto esfuerzo, de tanto año de haber estudiado, de haber desgastado esto y lo otro, y bueno, ¿no? Pero contanos un poquitito ahí más o menos de cómo fue tu vida universitaria. ¿Tú en qué momento empezás a pensar ya en esa vida de estudiante? ¿Ya pensabas, bueno, yo quiero irme al extranjero, quiero irme a Francia? ¿O en ese momento todavía estabas, Guatemala es lo mío? ¿Cómo era Yuseli en ese momento en los años de carrera universitaria? creo que era ese tipo de persona que andaba por todos lados en la universidad, todo el mundo me conocía, asociaciones, que acá, que SAIF, que Enactus, ahora creo que es Enactus, que la IEEE, entonces estaba como que metida mucho en estos grupos y por estar en estos grupos también me daba cuenta de que habían intercambios, que se ofrecían intercambios para estudiantes o que Ujú. existían becas, pero también me ayudó esto de conocer a otros becados de la Fundación Juan Bautista que nos conocían o que podíamos ver qué estaban haciendo, porque también la fundación tenía como este tipo de programas donde egresados de la funda nos contaban cómo había sido su vida o si estaban en el extranjero. Y entre todo esto, pues yo conocí que habían intercambios, becas de intercambio a otros países. Entonces, creo que fue como que la primera ilusión que tuve, fue como, me tengo que ir de intercambio un semestre a cualquier lado. Entonces, Ajá, ¿en qué año ibas más o menos para ponerlo en contexto? Ahí en tercer estabas. año de la U. Ajá, o sea, media carrera y usted le está conociendo a todas las organizaciones, cómo funciona la ciudad, cómo se hace esto, lo otro, Sí. y te sale esa ilusión, bueno, yo quiero irme a algún lugar. ¿Y qué opciones había en ese momento? ¿Qué encontraste o dónde encontraste esas opciones de intercambio? Empecé a buscar en las becas de Erasmus Plus, en su Ujú. momento así se llamaban, no sé si se siguen llamando así, que son becas de intercambio. Entonces leí como los perfiles o qué ofrecían las universidades que se relacionaran a mi carrera. Ujú. Entonces, Mecatrónica. ajá, apliqué y para estas becas como que el país tiene un número de becas que va a dar, o Ujú. no sé cómo es que funciona, pero
al final hay un número que dan, independientemente de a cuál vayas. Eh, yo apliqué a dos y gané una, entonces yo Ajá. estaba súper feliz, ok, me voy un semestre, entonces, Ya pero fue, brincabas, qué ya, bonito, buenísimo, estoy en tercer año, me sí, voy mi exacto, semestre, me voy a ir a dónde y a dónde era ese semestre. era Valladolid, en España, Ajá, ya brincábamos y saltábamos el charco. Si no sí, había sido bonito el salto de Cobán a la costa sur, luego a Ciudad de Guatemala y luego, bueno, nos vamos al otro pues al lado otro del lado. mundo, ¿no? Sí, esa fue como que mi idea principal, pero cosas suceden en el camino. Entonces, por ser becada de la fundación, yo tenía que tener un promedio mínimo. Ujú. Entonces, yo no había llegado a ese promedio mínimo ese semestre, no había sido mi mejor semestre, entonces yo llego a la fundación y digo, miren, gané esta beca, me voy de intercambio. Y fue como, Brincando de alegría, ya habías hasta ajá, comprado la maleta, creo yo, ya habías hecho sí, los ya, ya. empacado No, todo, ya. para decirte que ya ellos ya me habían comprado vuelos, ya tenía todo. Incluso Ajá. fue como ir con mi director de carrera y tratarlo de convencer, mire, que voy a ir a hacer estos cursos, con cuáles otros me los va a validar. Porque tampoco es irte sin consultar con quién es tu Y, director de carrera. y perder esos 6 meses y Ajá, retrasar el proceso. O sea que tú ya ajá, hiciste toda esa diligencia. sí. Pero ese programa de intercambio de Erasmus Plus o Erasmus Mundus Plus, eso lo encontraste tú por tu cuenta, aplicaste, conversaste con el director de la facultad y ahí se empezó a alinear todo, ¿no? O sea, yo le comenté al director cuando ya había ganado la beca. Ah, cuando ya habías ganado. O sea, tú ya habías hecho Ya, más vale pedir perdón que permiso. que pedir permiso, pero Que al seguimos final con. no me dieron el permiso. Pero al final no nos dieron el permiso y ni tampoco nos perdonaron, ¿no? O sea que. Exacto, casi algo así fue. Así que Sí, ya. contanos, seguimos contando. Entonces ya tenías prácticamente, lo habías ganado, tuviste los permisos del director del Ujú. departamento y fuiste a la fundación. ¿Y qué pasó ahí? Y la funda fue quien me dijo, no, bajaste mucho de promedio y no te Estás muy damos el permiso. distraída. Ajá, Estás muy distraída. Ajá. sí, fue como, que, queremos que te salgas de algunas asociaciones porque estás metidas en muchas cosas, tal vez eso te están distrayendo. Y al Ajá. final es como no ver al grupo completo, porque todo mi grupo de clase íbamos así, no era que solo yo iba así, sino así va la carrera. Entonces, pero yo me tenía que acatar a esas reglas porque eran quienes me estaban pagando la universidad. Yo no me podía pagar ni la universidad, entonces fue como, ok, tuve que hablar con ellos y decir que no podía viajar por otra, no pude decir como que porque no me dejó la fundación, porque era como diferente de explicar toda esta situación. Entonces al final no voy, fue como un golpe muy duro porque de todas las personas que yo conocí, aplicamos mucho. Te estoy diciendo que yo no era de las personas que tuviera un promedio de 90, 95, 100 y estuve, mi grupo, éramos un grupo grande, todos los que aplicamos, y del grupo no era la que tenía el promedio más bajo, pero tampoco el más alto, y fui la única que ganó la beca. Entonces, O sea, y- tenías un perfil tan atractivo que fue galardonado con esta beca o con esta oportunidad del intercambio, pero no lograste satisfacer el requisito que te exigía tu propia fundación y al final por cuestiones de azares del destino, si eso es suerte, si esto es aquí, si es justo, si no es justo, porque al final funciona de otra forma en otros países, ¿no? Porque sí, eso es algo de los sistemas tal vez de Guatemala y me imagino que lo habrás experimentado, que es 0 o 100, o sea, es la escala, y ajá, eso simplemente no te dice, bueno, en qué nivel estás comparado con el resto de la promoción, ¿no? Que es lo que llaman en Estados Unidos curvean, ¿no? Porque sí. si sacaste 61, pero todos los demás sacaron 50 y tú fuiste la más alta, pues prácticamente tú estás en 100, ¿no? Pero eso no existe en Sí, Guatemala, sino. sí, ahorita existe en Guatemala si lo pides, es el ranking que puedes llegar a pedir en la universidad, que tú puedes solicitar a cualquier director de carrera o cualquier universidad, porque yo conozco gente, por ejemplo, de la San Carlos que dice, me piden promedio de 80 y no llego. Entonces, ok, Ujú. manda el ranking porque soy el segundo mejor de mi clase. Correcto, que te Entonces, curven o ajá, que te hagan ese exacto, ranqueo. ese es Ajá, como en qué ajá. posición estás de tu promoción. Ajá, Eh, pero en tu caso y en la época me imagino que a la fundación no le importaba que fueras la segunda, la décima, la veinteaban, simplemente no llegabas al número. ¿Y cuál era el número que te ajá, pedían por curiosidad para saber si te recuerdas cuál ochenta y fue el número? cinco Ese fue el número de la discordia. O sea, te sí, dijeron Yuseli, muchas asociaciones, muchas cuestiones y ahora te querés ir a viajar al otro lado del mundo. Eso está peor que los padres que te dicen, no, no te puedes ir. sí. Entonces nos dejaron castigados. Y entonces y con eso me imagino que haber sido unas emociones importantes, ¿no? Sí, fue duro porque yo intenté explicar, eh, porque había leído mucho de cómo se aplicaban a becas. Y en Ujú. general, las becas buscan a una persona completa. Y cuando hablo de que buscan a una persona completa, es no están buscando el 100 el 99. Es como que, ok, si te están pidiendo 80 de promedio y lo cumples, ya cumpliste ese requisito. Si tienes 81 ya lo cumpliste. Ahora es como, ¿qué te hace diferente de los demás? ¿Qué extra tienes? ¿Qué estás haciendo más?
Y eso es en lo que hay que enfocarse para complementar esos perfiles y obtener esa beca. Porque como dijiste, bueno, ¿cuántos aplicaron de tu carrera, de tu promoción o de tu facultad de ingeniería? Al final a ti te la dieron, ¿no? Fue por algo. Y no era la nota más alta, ¿no? O sea que ahí ya estás tocando Sí. esos elementos claves. Pero la fundación eso no era algo relevante, así que en ese Sí, momento simplemente nos incluso dijo, ahorita la fundación está cambiando muchas estas reglas, como tú bien sabes, o sea, creo que cada organización va aprendiendo "Ujú, con los años y han aprendido un poco esta situación de que incluso ahorita creo que están apoyando todo esto de tener un estudiante completo que se desenvuelva tanto en liderazgo, que se desenvuelva en otras áreas y no solo como la nota. no solo como la nota y así, bueno, así que el tiempo dirá, pero en ese momento, cuando nos dicen no, bueno, claro, hay ciertas frustraciones, ciertas cuestiones, nos obligan a quedarnos, imagino que no nos pusimos rebeldes, como que nos escapáramos de la casa, sino nos quedamos y nos portamos bien. Seguiste tu carrera, ¿no? ¿Seguiste en las asociaciones? Sí, eso te quería comentar porque, o sea, sí me salí de dos y ya no, pero solo seguí en una, que fue la de la rama estudiantil de Ujú, IEEE, ujú. del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Entonces, estando ahí, yo era la más pequeña de la rama, la mayoría de ellos estaban en quinto ¿Pequeña año, por edad o pequeña por altura? las dos. Sí, o estaba como, si estaba en mi tercer año, ellos ya estaban en quinto, a punto de salir. Ajá, ajá. Entonces, me vieron como que muy activa en la asociación. Y en ese entonces yo no sabía de una beca que iba a dar IEEE Guatemala, que era una beca para la San Carlos y una beca para la del Valle, para era para los dos presidentes, no, para el presidente y vicepresidente de las asociaciones. En este caso, lo que decidió la asociación de VG fue mandarme a mí, que no pertenecía, no era ni el presidente ni el vicepresidente, pero era la peque que se quedaba con la asociación, porque ellos se iban al siguiente año y nadie más se quedaba. Entonces, esta beca era para ir a un congreso estudiantil en Chile, Ajá, entonces y era por una semana y media. Entonces, no era ajá. como que tenía que pedir tanto permiso. Entonces, ya por seguir en la asociación, entonces al final sí logró viajar, no lo que yo esperaba, pero fue como que mi primera salida de Guatemala. Como estudiante siempre en tercer año, o sea, esto fue justo después del tema del intercambio, o Sí, sea, que no se logró hacer los 6 meses de intercambio en España, pero se logró hacer esta semana y fracción en Chile, sí. gracias a pertenecer a estas asociaciones y estas cuestiones que al final te da ese exposure y esa posibilidad de ir Sí, de y tocar ese un poco, ¿no? networking también, de que conoces a otros estudiantes, miras qué otras cosas están haciendo. O sea, si yo no hubiera ido a ese congreso, no me hubiera empezado a interesar como la investigación, esto de publicar, son congresos de estudiantes, pero al final puedes publicar algo. Ajá. Entonces fue como que ir conociendo un poquito más de todo esto. O sea que en retrospectiva, si nos hubiésemos ido a España, posiblemente no te hubieras podido ir a este congreso, porque esto sucedió Sí, después. Y posiblemente no hubiéramos tenido ese exposure a la investigación y a ese network, que al final fue lo que nos abrió las puertas para otras cosas, ¿no? Y entonces al final el destino tiene sus maneras de manifestarse, ¿no? sí, Lo que fue doloroso en su momento es lo que te da esas oportunidades del camino que estás transitando hoy en día, pero en su momento no es nada agradable de manejar, ¿no? sí, no es nada agradable. Yo siento que la vida siempre te pone las cosas por algo, porque igual a la siguiente beca que yo aplico ya para salir a la maestría, si hubiera aceptado esta beca del intercambio, no podía aplicar a la otra, porque una Ajá, de ¿y las eso por qué era? Edúcanos. porque es del mismo programa, pero, o sea, de los mismos fondos, pero diferente programa de becas. Entonces, una de las condiciones era que no hubiera sido becado anteriormente. Mira, o sea que un favor nos hicieron. Ahora quiero agradecer a la fundación por habernos dicho no, no. Porque entonces lo que nos estás diciendo, si te estoy entendiendo bien, es si eres beneficiario de los fondos europeos de Erasmus, para irte a un intercambio de 6 meses, no te puedes ir luego a una maestría o Eso un doctorado con los era, mismos fondos. depende, es que es como algo complicado. O sea, ahorita toda esta política ha cambiado mucho, entonces creo que dependía de dónde salían los fondos de la otra beca, una cuestión así. Entonces, pero sí existía como la pregunta, es como, ¿has ¿Has ganado sido anteriormente? beneficiado? Ujú. Ajá, ya, porque si no, no puedes aplicar a Ajá, esta beca. ajá. O sea, es como que algo, Algo importante, pero eso es ajá. sumamente importante rescatarlo, ¿no? Porque a veces nos ponemos con esa cuestión de que, bueno, me dijeron, no, ya no se puede, maldigo al mundo, al universo y a sus habitantes, no quiero saber nada de nadie, me frustro y hago las cuestiones, pero a veces el universo tiene esas maneras muy interesantes de orientarte que uno no lo entiende en ese momento. Me imagino que en ese momento has de haber estado muy enojada, muy frustrada, muchas emociones que tú podrás describir, pero hoy en Sí, día posiblemente estemos agradecidos realmente de que gracias a que no nos dieron ese permiso, ahora pudimos gozar de muchas otras cuestiones y no fueron 6 meses, sino ya son varios años que ya nos irás contando más adelante en la conversación cómo ha sido ese sí, proceso. Pero si regresamos un poquitito al pasado, porque bueno, nos vamos a Chile, tenemos ese exposure, entonces empieza a alimentarse más esa, me imagino, esa ideación de ver un mundo más avanzado, ¿no? Pero regresas, terminas tu carrera y ¿qué sucede ahí? Me imagino.
Contanos, ¿cómo evoluciona el proceso? ¿Empezamos a buscar directamente la maestría o empezamos a buscar directamente trabajo? ¿Cómo evoluciona cuando estás llegando a tus últimos años o semestre de ingeniería mecatrónica en Guatemala? Pues primero fue como un pequeño shock porque al principio yo tenía todo, o sea, tenía el estipendio de la beca, tenía un lugar donde vivir. Siendo del interior del país era como, o consigues un trabajo en la capital o te regresas a Cobán, porque casa no tienes entonces. No hay casa, Que no hay sea, familia, no ya no hay hay... nadie. Exacto. Entonces empiezo a buscar trabajo y entre toda la búsqueda de trabajo, entre las puertas cerradas que voy encontrando, es de que me piden como que, ok, que sea hombre, que sea mayor a 27 años. Entonces era como que, ok, soy ingeniera mecatrónica, pero también puedo ser mujer, ¿me entiendes? Es como no es solo para hombres. Entonces ya cuando yo llenaba los formularios y era como la opción, o sea, requisito, si no cumples el requisito, entonces no puedes mandar el formulario. O sea, que nos están rechazando sin ni siquiera antes poder entrar. Y así Exacto. era, por género y por edad. Sí, la mayoría de los trabajos que yo encontraba en ese entonces, estamos hablando que hace 2016, era de mantenimiento mecánico, todo relacionado mucho con mecánica Ujú. y, y entonces ese era el principal problema que yo encontraba. Y al final no encontré nada, o sea, me tuve que ir a Cobán, pasé 2 meses buscando trabajo en la ciudad capital, nada, regreso a Cobán. Y ese es uno de los grandes mitos que uno tiene, porque yo recuerdo, cuando estaba en tus zapatos, igual ya casi llegando a la última fase de la carrera, y uno empieza a pensar, bueno, por tener un título de la universidad, por haber sido buen estudiante, por salir de esta universidad magnífica, esto y lo otro, eso me abrirá las puertas de todas estas grandes empresas que se estarán peleando por mí. Pero, oh, Ujú. sorpresa, eso no sucede. Sí, Y me imagino que a eso agravante, es decir, que en tu caso, con el agravante de, bueno, ni siquiera tener una residencia en la capital, que tiene el tiempo está corriendo y eso, y por haber estudiado una carrera que de por sí no es una carrera que se propicie o se estimule para las mujeres, me imagino que ha de haber sido un shock muy importante. Y como dices, bueno, después de haber estado tantos años fuera del pueblo, si lo podemos llamar de esa forma, y todos esos sueños prácticamente dicen, bueno, todo este esfuerzo y ahora para regresar al mismo lugar donde salí sin trabajo y sin dinero y sin cuestiones, ¿no? sin nada, solo con un título. Solo con un pedazo de papel que me costó vida, sudor, lágrimas, sangre y Sí. de todo, ¿no? Y regresamos. ¿Y cómo es ese regreso al pueblo? Pues es duro, porque como te digo, o sea, estaba acostumbrada desde mi bachillerato, pues tenía mis becas o seguí teniendo la beca y no depender directamente de mis papás, o sea, sí dependía en algunas cosas que si en la universidad me pedían algo, pues era papá, mamá, tengo que comprar esto. Eh, y regresar a casa después de 7 años, entonces era como que, bueno, mis amigos, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Tengo amigos? Ya no tengo amigos, o sea, que se fueron, se casaron, ¿qué hicieron? Entonces, ya fue La revisar. vida caminó por otros sentidos y por Sí. otras cuestiones y bueno. Entonces, ¿y qué decide Yuseli en ese momento hacer? Es ahí donde empiezas a pensar, bueno, yo me quiero ir del país, ¿no? Todavía no, todavía estás... Todavía no, porque alguien se entera que yo andaba en Cobán, que había regresado, y me contacta para una entrevista de trabajo. Entonces, yo llevaba como 2 semanas, una semana en Cobán, me contactan, voy a la entrevista, me contactan, por ejemplo, un miércoles, voy a la entrevista un viernes y el lunes ya estoy trabajando. Ajá, y ahí sí, afortunadamente, increíblemente, ahí no les importó que fueras mujer, que tuvieras esta Nada, cantidad de años. O sea, tristemente la discriminación fue más fuerte en la ciudad capital que en el pueblo, ¿no? sí. Y con todo Eh, respeto al pueblo, porque yo también, bueno, mi familia materna ajá. es de Quetzaltenango, yo viví también en la costa sur y les dije, es el pueblo con cariño, ¿no? Sí, yo siento que era más el hecho de que estaban buscando a alguien con el perfil, pero no había gente de la capital queriendo ir para allá. Ajá, así que fuiste un beneficio para ellos y entonces se dio esa oportunidad y bueno, te dieron el trabajo. Y entonces ahí podríamos decir, la vida más o menos empezó a recomponer. Pues eso era lo que yo pensaba, me gustaba el trabajo, todo lindo y haciendo como buena primeriza en el trabajo, pensando que toda la gente es buena, linda y cariñosa y entonces empecé a encontrar un par de problemas en la empresa que no querían que ellos supieran y yo siendo nueva, pues era como, miren, encontré esto. Entonces sí, y no terminó muy bien en ese trabajo, entonces trabajé por 6 meses ahí. Entonces, recibo una carta de despido por reacondicionamiento de personal o por reorganización de personal, ya ni me recuerdo cómo era. Entonces fue como, era un trabajo que estaba disfrutando, pero por cosas de corrupción que existen en diferentes áreas de nuestro país, lamentablemente. Entonces, ellos darse cuenta que yo estaba viendo que estaba sucediendo, pues era como que, bueno, adiós. Entonces,
eso ya fue, siento yo, lo más frustrante que me pasó en Guatemala, donde en el punto en el que decía, yo no quiero volver a trabajar en Guatemala, no, no quiero volver a pasar esto, o sea, tanto trabajo para encontrar, para poder encontrar un trabajo, tanto estudio y para que no sea valorizado, y cuando encuentro algo que exista en este tipo de situaciones. O Entonces sea que yo, esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque si ya habías sí, tenido prácticamente, si por eso fue la introducción, ¿no? Si alguien ha vivido obstáculos, creo que en este caso, o sea, desde cómo llegar a tener educación superior en la ciudad capital, luego todos los procesos que pasaste para poder estudiar, para poder irte, para hacer ese intercambio que tú generaste y al final te dicen no. Bueno, al final, bueno, se logra algo ahí en Chile, tenés ese exposure, tenés estas cuestiones, te gradúas con esa hambre y ese ánimo de conquistar al mundo, de comerte al mundo. ujú, Te rechazan y te rechazan por ser mujer, por no tener la edad, no se logra, no sé esto. Bueno, no es tu decisión, pero al final, bueno, te toca regresar al pueblo porque no tenés las posibilidades de quedarte en la ciudad, porque no tenés familia, no tenés casa, no tenés... Te sale finalmente un trabajo de alguien que valora tu perfil y a los 6 meses te dicen gracias por participar porque eres demasiado inteligente y encontraste cosas que no te debías de haber enterado, así que muchas gracias, pero aquí no te queremos, ¿no? En exacto. pocas palabras, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas, y te entiendo bien, esa frustración por las circunstancias y en lugar de darte por vencida y de decir, bueno, yo aquí tristemente nací en el lugar equivocado, tristemente no puedo cambiar mi género, bueno, estudié una carrera que solamente la Sí, aprecian los hombres, o sea, tuviste y la visión de decir, yo me voy, ¿no? sí, esto también fue una de las perspectivas que yo me puse. Ok, ¿qué pasa si estudio una maestría? Porque en la Ajá. mayoría de los trabajos me pedían un mínimo de edad de 27 años. Yo tenía 25, 27, no recuerdo. Yo tenía 22. Ah, Entonces, nos faltaban 5 años al menos, ¿no? ¿Y qué vamos a estar haciendo 5 años esperando y contando el tiempo, ¿no? exacto. Entonces, vengo y en perspectiva, o como yo lo veía, era como, ok, ¿qué pasa si hago una maestría? Entonces, por lo menos puedo quitar un poco de competencia de la gente con la que estoy compitiendo para los puestos de trabajo Ajá. y ya vengo con una edad ah, pues casi rozando la que me están pidiendo para poder lograr un trabajo. Entonces esa fue como que mi idea principal de poder seguir una maestría, pero obviamente no tenía los recursos para pagármela yo solita. Entonces ya Ajá, viene ajá. esto de empezar a buscar otra vez becas, dónde me puedo ir. Pero uno de los problemas que tenía era el inglés. Yo no hablaba inglés porque en mi educación pública te pueden decir, ok, sí, tenemos una maestra de inglés, pero ni la maestra de inglés sabe inglés. Entonces Ujú. como que esa parte no la tenía bien trabajada y había recibido un par de cursos por la fundación y había sacado unos cursos en la universidad para cumplir el requisito de inglés, pero no era que yo te hablara inglés. Entonces empiezo a revisar todas las becas y como, ok, mi problema ahorita para aplicar a cualquier beca es el inglés. Ujú. Y entonces ahí empieza a darse a abrirse otro panorama, ¿no? Porque básicamente esto sucede, si te entiendo bien, a los 6 meses de Ujú, haber empezado ese trabajo, nos dan las gracias por participar y ahí es donde decís, bueno, voy a ponerme a evaluar opciones para irme a sacar una maestría. Y ujú. empezás a ver en el universo de maestrías y becas y cuestiones y lo encontrás todo en inglés y decís, bueno, ¿cómo voy a hacer esto, no? Exacto. Entonces, algo que me respaldaba era que yo había sacado el BS de la del Valle, porque sí logré sacar el requisito mínimo de inglés. O sea, yo te podía leer y todo, pero hablar moría en el intento. Entonces, era como, ok, pues tengo un certificado en inglés y O tengo el sea, tengo otro un papel de, que me avala, que me dice, y adicionalmente ajá, tengo el título académico sí, que es prácticamente un título académico reconocido internacionalmente al ser un sí, BS, ¿no? Ujú. sí. Entonces empiezo a aplicar a todas las maestrías con los dos títulos. Entonces, y al final, una de las becas que apliqué, la de Erasmus, te daban opción de 5 idiomas, que al menos supieras dos. Al menos Uno, supieras uno, dos. uno bien hablado y uno medio hablado, porque el programa, entre los objetivos era que tú aprendieras un idioma. Entonces, Ah, entonces te podían, ok, alemán, francés, español, inglés. Entonces yo, oh, tengo el español y tengo medio el inglés. Entonces yo empiezo a aplicar a estas becas y pero si no, ujú, pequeña pausa ahí, solo antes de empezar, porque claro, y eso es algo interesante porque cuando empezamos hicimos esta pequeña encuesta aquí a los participantes, la ujú, mayoría veo que puso aquí que lo que más les cuesta es precisamente eso, bueno, cómo se encuentra ese país, esa universidad, ese programa y cómo se hacen esas aplicaciones. Y ya nos vas a contar un poquitito más de los detalles de la Erasmus, pero en tu caso, cuando empezaste a buscar, o sea, ¿cómo empezaste esa búsqueda? Porque el mundo es tan grande que bueno, ¿cómo empezaste a decidir, bueno, es Europa, es Erasmus, es Norteamérica? ¿O cómo fue tu proceso para empezar a identificar este es el área de especialización y estos son las becas y programas de los que voy a aplicar? principalmente pensé por becas o de gente que yo había escuchado que había ganado. Ujú. Había unas que se llamaban Monbukagakushou o algo así que eran en Japón.
estaba la Fulbright, estaban las Erasmus, que eran como que las más conocidas, estaban Ujú, las Carolina. Entonces empiezo ujú, como que a ver todas estas becas y adentro de esas becas están las maestrías, que tú puedes ver si alguna concuerda con tu carrera. Y la ujú, otra posible solución que yo encontré es como ir por universidades. ¿Qué universidades tienen carreras relacionadas a lo que yo estoy estudiando o qué quiero estudiar yo? Entonces ujú. también definir muy bien, porque, ok, estudié mecatrónica, pero tal vez quiero orientarme a energía renovable o a electrónica o más a mecánica. Entonces, como que tener bien definido eso, yo había dicho, yo quiero seguir mecatrónica, o sea, Ujú. en el mismo. Entonces, en las Erasmus yo encontré un programa de mecatrónica y otro de mecánica. Entonces, de mecánica Ajá. aplicada. Entonces, en algún momento la mecánica también me llamaba la atención. Yo aplico a estas dos. Apliqué también a la Carolina, porque la Carolina aplicas y si ganas, creo que después buscas la universidad. Si mal recuerdo, eso fue hace rato. Ajá, así que con Entonces, ese proceso de estar preguntando y orientándonos y en el network de todas las personas que conocías, viste estas, y bueno, Carolina y Erasmus son las que más nos atraen, eso nos lleva, claro, a Europa, que es prácticamente un ujú. proceso meramente europeo, España y Sí, la Unión Europea, y aplicas. pero ajá, también, o sea, es como que hacer un checklist de qué requisitos cumplo y qué requisitos no cumplo, porque en las Fulbright me pedían el TOEFL y no la tenía, y no lo tenía, o sea, por más que yo quisiera aplicar, simplemente no cumplía el requisito. Y en las Mombukaga Kujo lo que te pedían era el inglés otra vez, el requisito de inglés, y aparte que si ya habías tomado algún cursito de japonés, que tampoco había hecho. Entonces, eran como poder ver este tipo de requisitos y decir, ok, a esta no las cumplo, esto sí los cumplo. O estoy como Fantástico. que ahí por cumplir y puedo mejorar mi inglés de aquí hasta que me den la entrevista, ¿me entiendes? Y en ese sentido que tenés toda la razón, entonces ahí más o menos, claro, el ir a la Fundación Carolina en España, claro, por el idioma se nos facilita mucho más, y Erasmus, que bueno, que nos piden dos, pero tenemos uno que dominamos, que es de cierta Ujú. forma el idioma, claro, es el castellano, y luego empezamos a ver el tema del inglés. Y aquí, ¿cómo empezamos entonces a prepararnos? ¿Cómo ahí empieza, ahí aplicas a esas dos diferentes programas? Sí, aplico a los dos diferentes programas y como no tenía trabajo y nada más que hacer, pues estaba con el inglés y yendo a clases, con Duolingo, con todo lo que encontrara. O sea, todo mi día era Mm. inglés, inglés por aquí, inglés por allá. Entonces era difícil porque no soy una persona que aprende idiomas fáciles. O sea, conmigo yo lo tengo que estar escuchando y que me estés hablando todo el día. Ah, ok. Entonces sí fue un poco difícil y ya cuando gané las dos becas y tenía que decidir entre las dos. Entonces decido irme por la de mecatrónica y dejar la de mecánica. Y en este entonces ya, porque había continuado paralelo a buscar la beca, también continué aplicando a trabajos. Entonces me sale un trabajo a la capital, regreso yo a la capital y empiezo a trabajar y me encuentro con un escenario muy diferente al anterior, una empresa muy diferente que me cambió otra vez la perspectiva que había tenido de la otra empresa. Ajá, las cosas no son tan malas y que al final hay gente buena y hay cosas buenas indistintamente del lugar y las Sí, circunstancias que hayamos tenido. Y entonces ahí empieza a abrirse el panorama un poco, pero ya en ese momento ya, como dirían en mi pueblo también, ya too late, ¿no? Porque ya ya, la maquinaria ya estaba en ya, movimiento, ya, ya, ya. ya habías aplicado, ya prácticamente todo estaba en los o sea, ya habías aplicado a esta maestría o a esta cuestión de Erasmus, ¿no? Sí, pero hay que, o sea, tienes que saber que la espera para que te den respuesta puede durar 4 meses. Entonces, no es como que aplicas y ya mañana te dicen que sí. Ujú. Y edúcanos un poquito, porque aquí para los que están presentes que quizá les interese, porque algo que he aprendido es que estos programas Erasmus son fabulosos en el sentido, número uno, que prácticamente son programas de becas completas, es decir, que Ujú. te dan prácticamente todo en el sentido de no pagas matrícula, te pagan también el desplazamiento y también te dan un estipendio para poder vivir, para poder comer, para esto, para lo otro. Y que lo sumamente interesante es que estas becas no tienen el requisito obligatorio de De regresar al regresar país a de tu país, origen sí. como lo tienen otras. Entonces, cuando tú estabas viendo esto, tú ya estabas considerando, bueno, yo me quiero ir para después tomar la decisión de mi vida si regreso o no regreso, o cómo era eso en tu proceso. Sabes que nunca lo pensé, o sea, en el momento de aplicar yo solo quería hacer una maestría y que me la pagara. Y si Afuera, que era te la... fuera de Guatemala, ajá, porque como te digo, yo decía, ok, hago la maestría, regreso a Guatemala, entonces pues tengo un nivel de educación más alto, entonces ya no entro en competencia con otros cuando esté aplicando a trabajo. O sea, esa era la idea que yo tenía. Entonces, las becas Erasmus Mundos es una de las más completas que existe porque te pagan los tiquetes de avión para irte o te dan como un mínimo, ok, tienes tanto para pagar tus tiquetes de avión. Depende de ti, si pagas más, menos, es lo que Eso te ya te, o decía. sea, ellos te dan Ajá, un precio y ya es ajá, tu exacto, que es cuestión. también el precio para que tú traduzcas tus documentos si es necesario para alguna universidad y todo esto. Te dan un estipendio, en mi entonces eran 1.000 euros
pero Ujú. solo si estás en un país europeo, porque también hay Erasmus, maestrías Erasmus que no están en la Unión Europea. En mi caso, yo fui a Egipto por un año por la maestría y Egipto no entra en la Unión Europea, entonces el estipendio que nos dan en Egipto es menos, porque la vida es Ajá, mucho más barata, obviamente. Entonces, pero ajá. regresas otra vez a Europa y ya el estipendio vuelve a ser el mismo. Pero Vuelve a todos ser el estos, mismo. Dale, ya, dale. pero todos estos viajes entre países, porque en mi Erasmus yo estuve Egipto, España y Francia. Entonces, Ajá, o sea, todos estos movimientos lo cubrió la beca. y eso es sumamente fabuloso. O sea que en Egipto o aprendiste inglés o aprendiste lenguaje de Sí, señas, ¿no? O sea exacto. que Literal, o sea, yo llegué y fue como, ok, o aprendo inglés aquí o aprendo. Y fue algo chistoso, ahorita suena chiste, pero en su momento fue duro, de que todo el mundo estaba recibiendo allá clases de español, porque un grupo nos veníamos a España después. Entonces, sí era gente de diferentes países, o sea, no eran, solo habían dos latinos más. ujú. Y era como que ellos, bueno, yo quiero clases de francés, yo quiero clases de alemán, porque después voy a alemán. Y yo era, ay, yo quiero clases de inglés. Yo quiero seguir alegre. Fantástico, Sí. fantástico. Yo sé que fue una bonita experiencia al final, porque claro, te dio la oportunidad de aprender y esto y lo otro. Y aquí ayúdanos con un par de elementos, porque hemos Ujú. escuchado ya en otras charlas también, bueno, el valor de estas becas Erasmus o de este programa Erasmus. Y como bien lo acabas de describir hace unos minutos atrás, bueno, las becas no es solamente las notas es un elemento que, bueno, o se cumple o no se cumple, pero hay muchas otras cuestiones que hacen a un profesional completo o a un perfil completo para ser ganador y para ser elegible y para ser galardonado con este tipo de beca, ¿no? Este tipo de beneficio. En tu experiencia, luego de haber pasado por este programa Erasmus, ¿cuáles son esos elementos claves, esos elementos críticos para obtener ese perfil ganador y tener esa beca? Porque esta es una beca a la que aplican cualquier cantidad de gente de todos los países del Sí, de mundo, ¿no? todos los países del mundo. Estás hablando de todos los países del mundo. Primero, es de que es bueno saber como centroamericanos y también latinos que algunas veces nuestros países tienen eh, como, no como una ayuda, como que son seleccionados. O sea, Erasmus tiene como algunas, Hay ajá, una ventaja comparativa. hay estadísticas y, por ejemplo, yo supe para mi máster, a mí me dijeron, hey, Yuseli, promociona las becas del máster en tu país porque tenemos dos becas para Guatemala. O sea, así te pueden decir. Fantástico, sí, ahora que mencionas eso, porque alguien me había mencionado, el otro Ujú. día conversaba con unos colegas de México y de Colombia y me decían, bueno, que para personas de Colombia y de México, porque esos países son tan grandes y la población es tan grande, que prácticamente para ser beneficiarios de una beca Erasmus tienen que esperar años y años probando y probando y probando Sí. hasta que salga. Yo tengo Mientras que una, Guatemala la representación es tan pequeña que las sí, posibilidades de que la ganen es mucho mayor mucho porque no más hay muchos alta. participantes. Yo tenía un amigo colombiano que él la ganó hasta la cuarta vez que él aplicó. ¿Ya? O sea que, Sí, ese es un beneficio que tenemos. Aparte de eso, es, bueno, para la gente que llega a hablar otro idioma, en mi caso yo hablo quechí, al ujú, aplicar a estas becas hay categorías y entras a diferentes categorías si logras hablar un idioma indígena o eres refugiado o todas estas categorías. Entonces son becas ya más especiales las que puedes llegar a ganar o aplicar. Pero esto de que Guatemala es un país pequeño que normalmente si no entramos entre la estadística de todos los que aplican, pues es como que casi, no por default, pero por lo menos tienes que cumplir los requisitos. O sea, si cumples los requisitos mínimos que te están pidiendo, ya es como un gran chance de que pues, la puedas obtener. ¿lo pudiste satisfacer antes de aplicar o cómo fue eso de que aprendiste en el camino y que si puedes... Es decir, ¿cuál era tú tenías el requisito mínimo con haber tenido esos cursos de inglés de Guatemala o Sí, tuviste que hacer un no, examen o... tenía los requisitos mínimos con los cursos de inglés que había hecho, más mi speaking no era bueno. Ujú. Entonces, O no es sea que no que cumpliera los requisitos, logré cumplir los requisitos y sacar el nivel que me pedían en el liga y ya aplicar, pero yo sabía, ok, estudié para el examen, gané para el examen, o sea, ajá, y eso es sumamente valioso e importante, ¿no? Porque satisfaces el requisito y con eso te dan la beca, pero eso no es suficiente para después desarrollarte profesionalmente en el ujú, ámbito académico y no digamos ahora que estás en investigación, en PhD y en ujú. esto y en lo otro, ¿no? O sea que el requisito mínimo siempre hay que satisfacerlo para poder ser elegible Sí, siempre tienes que satisfacer. y ya después tú decides el mejorarlo. ¿Algún otro elemento clave o importante? Es decir, en estas becas hay Pues es entrevista, hay sí, essays o... hay entrevistas, incluso algunas veces te piden que mandes un video motivacional, que Ajá. mandes el video motivacional en los tres idiomas a los que vas, dependiendo de los países, o que hables, que lo hagas en un idioma del país que vas y alguno que estés aprendiendo. O sea, eso es de la beca que yo apliqué. Hay otras becas y cada beca ¿En va, o qué sea, cada idioma lo hiciste maestría, tú? ¿En qué idiomas lo hiciste tú? inglés y en español. Ajá. O sea, lo hiciste en esos dos idiomas. Sí, No le pusiste el tercero. no. Ajá. Porque el francés era como, bueno, el francés es el que ustedes me van a enseñar, que no he aprendido todavía.
Ajá. ¿Y cómo se hacen esos videos? ¿Qué pones en esos videos prácticamente? Porque Normalmente te ponen las preguntas que tienes que responder, pero te digo, yo he escuchado de otras amigas que han aplicado y cada máster tiene su propia aplicación. No podemos generalizar todas las aplicaciones de los Erasmus, porque, ok, es Erasmus, el fondo de Erasmus, pero cada máster se gana esa plata para poder dar esas becas. obtenemos el Erasmus, empacas tu maleta, en ese momento no estás decidida, bueno, yo me voy a ir para el resto de mis días, por el momento lo que quiero hacer es obtener esa Ujú. oportunidad de educarme, de formarme un poco más, de obtener esa maestría y estar mejor preparada para el mundo profesional que en Guatemala me están poniendo la limitación, que soy muy joven, que soy mujer, que esto y que lo otro, entonces quiero tener una mejor cualificación y agarro mis maletas y me voy para Egipto, ¿no? Y de Egipto luego dijiste que fuiste a España y después de España fuimos a Francia. Eso fue la maestría. ¿La maestría qué es? ¿1 o 2 años? ¿O por ser Dos tres años, países fueron dos dos años? años. Y o sea, esos 2 años se acabaron y después empezó, bueno, ¿cómo saltamos entonces de maestría a dedicarnos a esa parte de investigación y de research y hacer un doctorado, ¿no? Que eso es lo que, si entendí, eso es lo que estamos haciendo ahorita en la fase final del doctorado, ¿no? Sí, en mi caso, bueno, tal vez fue un poquito diferente porque en la maestría nos piden hacer un internship, poder ir a hacer Ajá. prácticas y yo estaba en España y estaba buscando práctica, porque en mi maestría el primer año era en Egipto, mi tercer semestre en España y el cuarto semestre era en Francia, pero ese cuarto semestre es de prácticas. Y la regla general de Erasmus, desde que son tus prácticas, tú puedes elegir cualquier país de la Unión Europea. Entonces dije, bueno, yo no sé francés, muchas gracias, voy a estar inscrita en la Universidad de Francia, pero voy a hacer mi pasantía o mi internship en España. Empiezo a aplicar y fue rechazo tras rechazo. Yo aplicaba y aplicaba un montón de pasantías o de internship y no. Hasta que al final encontré unas, pero que no iban a ser pagadas en Madrid. Y ya después en Madrid recibo otra oferta donde sí me iban a pagar mis pasantías. Entonces era como que un dinerito extra de, aparte de la beca, el pago que me iban a hacer por las pasantías. Entonces, este lugar donde hago yo las pasantías era un centro de investigaciones. Ajá. Entonces ahí empieza como que también, ok, voy al centro de investigaciones y conozco un montón de PhDs y yo personalmente estaba trabajando con un PhD, haciendo una parte pequeña que tenía que hacer como parte de mi internship. Entonces ahí empiezo yo a interesarme por los doctorados. Empiezo a revisar, ok, cómo es un doctorado y resulta que en España muy pocas instituciones pagaban los doctorados. Entonces en otros países en Europa sí los pagaban, sí los pagaban, en otros no. Entonces es como que buscar qué país paga los doctorados y qué país no paga los doctorados. Ajá. O sea que fue en esa fase de internship, haciendo esas prácticas profesionales al final de la maestría, donde tenés ese exposure a esa investigación, a ese mundo de la investigación que dices, bueno, suena interesante y eso es lo que te llama la atención y empiezas entonces a transitar ese camino académico de investigación y buscar una oportunidad para hacer el doctorado. Sí, entonces empiezo a buscar todo y veo las Fulbright y entonces mi mentecita fue como, no pude, ahora ya hablo inglés, ya me Ahora ya hablo inglés, defiendo. ya quiero. Ajá, ajá, Entonces fue como ajá. que, bueno, regreso a ti Fulbright y empiezo a aplicar y hago todo el proceso de la Fulbright. Y fue como esos 6 meses de internship, yo estaba focus, focus, focus en Y para todo los lo que que no tenía. conocen y para los que no están enterados, Fulbright es el equivalente de Erasmus, pero para Estados Unidos, ¿no? Que te cubre todo, que te Todo, cubre prácticamente. Creo que hay unas restricciones en cuanto a disciplinas, pero con respecto a ingeniería, prácticamente te cubren cualquier todo. universidad, cualquier carrera, cualquier Sí, cuestión y sí, lo todo. bonito, lo bonito es de que es como que, ok, ganas la Fulbright y es como, ok, tengo mis fondos. ¿A qué universidad quiero ir a hacer mi doctorado? Es como que Se yo te vengo abren por las mis puertas, fondos y se te abren solo las estoy puertas aquí del con... imperio, como Exacto. dicen por ahí, ¿no? Ajá. O sea que con eso en mente, entonces ya esos últimos 6 meses ya tenías tú en claridad. Hago mis prácticas y aplico al Fulbright, ¿no? Sí, estuve haciendo prácticas y aplicando. Al final de mis prácticas estaba en la última etapa de la Fulbright, donde ya había llegado al final, ¿Qué literal, a se la última. necesita? ¿Qué se necesita para el Fulbright? Necesitas, claro, el TOEFL. Inglés, sí. Ujú. Inglés, ya ni me acuerdo, son varias cosas, los títulos donde has estudiado, el Pero ranking de necesitas las hacer universidades. ensayos, necesitas hacer Sí, videos y cuestiones así como en la Erasmus ensayos, o... ensayos. En todas las Ajá. becas te piden ensayos. Los ensayos es de, Danos un par de datos claves de cómo escribir un ensayo ganador, porque eso parece que es un elemento común en cualquier beca, como me acabas de mencionar. Necesitas escribir buenos ensayos. ¿Cómo escribes tú sí. los ensayos? Sí, ¿Qué? primero es de que obviamente cada ensayo va a ser muy diferente, ¿no? Nunca vas a tener Ujú. el mismo ensayo de dos personas. El hecho de ser original en tu ensayo, de poner tu propia esencia de quién tú eres, sí. Y también una cosa importante en los ensayos es de que tú investigues a la beca, cuáles son los objetivos de la beca para poder o sea,
ir con tu ensayo a esos objetivos. Por ejemplo, la Fulbright te pide que regreses a Guatemala. Entonces, uno de mis proyectos, yo cuando yo regrese a Guatemala pienso hacer esto, esto, ta, 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 ta. O sea, enfoca tu ensayo a los objetivos de la A beca. satisfacer eso y hacer ese match, claro, porque si le Ujú. dices a la Fulbright, bueno, yo me quiero quedar en Estados Unidos porque quiero hacer un avión, Exacto. entonces ya de una vez te estás, o sea, Te estás sacando de la... Existe la otra beca alemana, que es la Rosa de Luxemburgo, que creo que, no sé si es una beca católica o algo así. Entonces, si tú dices, soy católico devoto, yo no sé, ¿me entiendes? Es como que tiene que haber un match, tiene que un haber un match match y por eso entre tienes que... los objetivos que tenga la beca con los objetivos que tú pongas o cómo te vendas tú en el ensayo, porque al final es tu carta de presentación y siempre te van a Correcto. preguntar como, ¿por qué quieres ganar la beca? Porque, o sea, no te van a preguntar por qué quieres ganar la beca, qué vas a cambiar, qué vas a aplicar a tu alrededor. Y también es esto de decir, ¿qué estás haciendo yo tú ahorita que te hace Mm, diferente al mundo? Como lo que te decía, que para las Erasmus es como somos 10 candidatos y nos piden un promedio mínimo de 80. Todos pasamos el promedio mínimo de 80. Entonces, es como que todos cumplimos el requisito. No es como que digan el que tenga 95 va a ser el mejor. No, el requisito se cumplió y ya estás adentro de ese grupo. Entonces, ahora es como que, ¿qué hiciste extra que te hace diferente a los demás? O sea, tocas un instrumento, haces deporte, tienes liderazgo, en qué te estás envolviendo, qué aportaste a tu sociedad. Entonces, porque si aportaste algo a tu sociedad ahora, eso quiere decir que vas a aportar algo después. ¿Por qué te voy ujú. a ayudar si no sé si vas a retribuir algo? Y en tu caso me imagino que el haber pertenecido a todas estas asociaciones, a lo que al final te estaban diciendo que son distracciones, realmente esos fueron los elementos que Ujú. de cierta forma marcaron cierta diferencia. Y Sí, no es solamente el hecho de haber pertenecido, sino me imagino que durante esa gestión, durante esa administración o esas funciones de tu ser miembro de esas asociaciones, hiciste ciertas actividades que fueron relevantes en tus procesos de aplicación. sí, 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 sí. Y deja el hecho de hacer actividades también. Por ser parte de las asociaciones en VG, invitamos a egresados a ir a VG y estos egresados nos contaban cómo aplicaron a sus becas. O sea, era como que hacer tu propio networking, pero también aprendiendo. Entonces, son como que muchos los Es una beneficios. simbiosis, es una Sí, relación gana-gana y ahí vamos sí. aprendiendo y vamos cuestiones. O sea que regrésanos entonces a ese momento. Entonces tú ya tienes entre ceja y ceja Fulbright a Estados Unidos, ahí voy, ya vamos con ustedes, ya tengo mi TOEFL, ya hice mis ensayos, ya les dije esto y todas las maravillas que voy a hacer cuando regrese a Guatemala. ¿Qué pasó? COVID. Entonces, COVID, como yo les digo, hay que ser muy cuidadosos con los requisitos que piden las becas. Y uno de los Ujú. requisitos de la Fulbright es que tú estés en tu país. Pero entre Ajá. los requisitos que yo los leí y decía, o sea, que tú estés en tu país, pero, y si estás fuera, que no estés trabajando. Yo no estaba trabajando ni estaba residiendo en otro país, yo estaba estudiando. Entonces, mi meta era como que termino la maestría, pum, me regreso a Guatemala y directo a la Fulbright. Ya tengo el Entonces, boleto pagado, ya tengo todo listo, ya solo es cuestión de una exacto, cuestión, pero oh sorpresa, las COVID, fronteras están tan cerradas, no cerrada. se puede viajar, no se puede salir, estás encerrada y Dios bendiga el mundo virtual, todo se hace en Zoom, pero no podías poner atrás el volcán de agua, ¿no? O sea, eso no Exacto. funciona. No, no funciona. Y el problema era que, bueno, yo dije, por el COVID, las entrevistas ya no eran presenciales en la Embajada Americana en Guatemala, sino ya fueron por Zoom. Yo tenía una entrevista como a las 3 de la mañana y estaba yo. Entonces, y ellos dicen, mándenos un número para que te podamos llamar en dado caso la llamada de Zoom tenga algún problema, ¿verdad? Y yo, ¿un número español le sirve? Entonces yo fui sincera, les conté la situación que estaba pasando, que ya había terminado el máster porque yo no me podía mover de España, entonces que las fronteras estaban cerradas, las de Guatemala que apenas cerraban, y fue como, ok, lo siento mucho, no cumples el requisito, bye, así, o sea, Vaya, vaya, ahí no funcionaba nada, que bueno, me voy a meter a la ajá, embajada de Guatemala en España, por es territorio ujú, guatemalteco, pero no funcionaba así no, la cosa. exacto, Entonces, por ese requisito técnico, nos descalificaron de la última fase de Fulbright, así que sí, las puertas del Imperio Americano se se cierran para cerraron. ti. Una puerta más que se cierra en tu camino, que me imagino que ya perdiste la cuenta de cuántas puertas se te han cerrado, porque al final el tema no es Sí, de cuántas se cierran, sino de cuántas se abren. se abren, sí. Y ahí decidiste entonces, bueno, esto no me va a detener, yo sigo para adelante, ¿no? Sí, entonces empieza, porque también conocí gente, muchos amigos que venían con la mentalidad, yo vengo a Alemania, 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 o yo vengo a Francia, 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 era como que yo no venía con esa mentalidad, yo venía, miremos qué pasa. Entonces, y empiezo a aplicar entonces a doctorados a otros países aquí en Europa, y durante toda mi aplicación, como ya estaba fuera de tiempo, la mayoría se había cerrado. Entonces yo mandaba, era como que yo sé que ya se cerró la semana pasada, pero aquí le mando mi CV y mi carta motivacional por si todavía no tienen candidato. Y mandé varias y, y me responden, logré entrar a dos.
Ajá, Entonces porque la igual opción fue, era prácticamente o me regreso a Guatemala porque ya se acabó ajá, todo, o todo. empiezo a aplicar y nuevamente empezaste con esa garra, Sí. con esa gana de hacer algo, a aplicar fuera de tiempo y Sí, y se uno de dio esa mis oportunidad. temores era venir a Francia, porque yo esquivé mi internship o mis prácticas para venir acá por el idioma, es que no sé francés, y todo lo que me salía del doctorado era en Francia, y yo, Diosito. Entonces, pues bueno, dije, nos vamos para Francia, si el requisito no es hablar francés, es hablar inglés, entonces, y de las oportunidades que me salieron en España y dos en Francia. Ujú. Entonces fue como que, ok, me voy para Francia y fue más decidir entre las dos opciones, me gustaba más el otro tema, pero aquí donde estoy los asesores fueron más accesibles con todo, porque yo estaba ilegal en España, o sea, se me había vencido la visa, no podía salir del país y un montón de situaciones, y ellos fueron muy accesibles al apoyarme con todo este sentido. Entonces, pues me quedé con esta opción y ya me vengo para Francia. Fantástico, y es donde estamos ahorita haciendo este doctorado que me Sí, dijiste, micronanorobotica, que robótica, es donde... sí. Fantástico, y aquí es donde empieza, bueno, también la pregunta, porque mira, al final cuando tenemos bonitas conversaciones el tiempo vuela, pero como nos gusta siempre portarnos un poquito mal ahí y retar un poquito las reglas, vamos a quedar un par de minutitos solo para cerrar como se debe, Ujú. pero contanos un poco, porque eso he visto algo de que, ¿cómo has navegado tú ese tema? De que las personas que, bueno, tienen un enfoque de su carrera bastante claro, como en Ujú. tu caso, mecatrónica, robótica, fantástico y esto, ahorita estás haciendo y terminando tu doctorado, ya estás más o menos diferenciando, bueno, yo quiero dedicarme el resto de los siguientes pasos a la academia, a la investigación, o empezar a transitar de vuelta a la industria, o cómo se ve realmente un PhD en ese mundo desarrollado, cuáles son las opciones que estás viendo y ahorita que ya estás en la fase final. No, no es fácil la decisión, porque como en muchos países es como, si me voy, no, en la mayoría, no en todos, es como, si me voy a la academia, el pago es menor, Ajá, pero posiblemente encuentre más estabilidad que si me voy a la industria. ajá, Entonces, pero ahora surge lugares donde, empresas donde también tienen investigación. ajá. O Entonces, sea, eso es como, a mí me gustan ambos, entonces estoy ahorita intentando, ahorita estoy aplicando a trabajos, ver qué hay en el mercado y todo, pero sí existe esa posibilidad de hacer ambos, es y como, eso va a ser sumamente fabuloso ver cómo se evoluciona y cómo vas navegando esos siguientes pasos en tu recorrido. Pero algo que podemos preguntarte, que quizá lo tengas más claro, es en este momento, ¿la opción y la decisión es quedarte en el lugar donde estás o estás considerando regresar a Guatemala? no estoy considerando regresar a Guatemala ahora, o sea, si Ujú, hablamos de tiempo, ahora no, ujú. tal vez en un futuro. ¿Por qué? Porque ahorita en Guatemala, de todo lo que he estudiado, no se valora completamente y no hay centros de investigaciones que tengan todo el equipo con el que yo he trabajado, con el que me he especializado. Te has Entonces, prácticamente sobrecualificado, que es lo que hemos visto sí, en varios egresados, y que al final, claro, después de que has estudiado todo esto, querés generar cierta experiencia, construir sobre esos credenciales que tienes y en un futuro, bueno, decidir la mejor manera de integrarlos y conectar si decides hacerlo en el futuro, ¿no? Pero eso es lo maravilloso que tienes la oportunidad de decidir y no estás restringida como con esas otras becas o cuestiones de que, bueno, se acabó y hay que regresar, ¿no? sí, no estoy restringida o sea, para nada. Incluso puedo llegar a tener la ayuda francesa de búsqueda de trabajo, porque el doctorado en Francia es un trabajo, o sea, es como estudio, trabajo. Entonces te pagan por estar estudiando, literal. Fantástico, mira, y eso sí, esos son tantos tips y tantas cuestiones que nos puedes dar, pero sí, ya veo que si abusamos mucho de la generosidad aquí de la universidad, después nos van a pagar la luz, ¿no? Entonces hay que empezar a, tenemos que empezar a cerrar ya, pero algo fabuloso sería bueno si hay algún lugar para contactarte, alguna manera para contactarte, para Sí, los que tengan dudas y quieran. En LinkedIn me pueden encontrar. Entonces, cualquier pregunta por ahí, pues me encuentran, porque a veces en Instagram y Facebook, si no los tengo agregados, no veo los mensajes. Entonces, en LinkedIn es como que la El mejor. lugar ideal y el lugar adecuado para contactar.